caí a plomo con la espalda contra el suelo desde una altura de un caballo levantado. Cuando yo volví a mirar a la milésima de segundo, la yegua se me venía encima. La habían sacrificado porque no servía. Lo habían seguido intentando después de mí. ¿Me va a hacer llorar y es la primera pregunta? Yo había roto con la política totalmente. Yo, era apolítica, no me interesaba. Es más, no es que no me interesara, es que tenía aversión. Yo he tenido que decirle a mi padre, no quiero ir a los toros, y a mi madre, mamá, deja de echarme carne en el puchero. Y con eso, y me lancé prácticamente al vacío, porque decidí emprender. O ser candidata, porque tú te has presentado tanto a las europeas como a las andaluzas. Sí. Aprovechar para lanzar el mensaje, para remover conciencia. Por lo tanto, no enfocaría el problema en la sociedad, sino en la cobardía de los gobernantes que tenemos. A veces parece que echamos pasos atrás, pero es muy importante mantener la llama del animalismo viva. Mi conexión con los caballos me ha hecho una persona espiritual. Yo creo que me iré de este mundo ya sin que haya corridas de toros, al menos en España. Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de PACMA. Cristina García, muchísimas gracias por pasar este ratito hoy con nosotros aquí en la segunda temporada de La Revolución Verde. Eres vicepresidenta del partido, para quien no te conozca, y también eres jurista experta en derecho animal. Tienes, por tanto, y si no, corrígeme si me equivoco, esa perspectiva que va un poco más allá que la que tenemos el resto de los civiles de por qué la justicia va tan lenta, por qué no se hace justicia sobre todo lo que respecta a los animales y la naturaleza. Y hoy me encantaría que lo abordáramos hoy en este ratito que vamos a pasar juntas, así que bienvenida. Muchas gracias. Gracias por lo de experta, creo que es demasiado decirme, no, soy mucho más humilde, pero es verdad que sí, que me dedico al derecho animal desde hace un tiempo y me encantaría compartir con vosotros esa visión. Pues seguro que le vamos a sacar todo el provecho y toda la utilidad, porque además este tema de los derechos animales, o sea, en justicia, creo que genera siempre mucha incertidumbre, ¿no? Es como todo muy intrincado y además esas leyes todavía están como en proceso de perfeccionamiento respecto al resto de las leyes que tenemos, así que desde luego es un tema que da bastante de sí. Pero es curioso porque tú, si creo recordar que tú el primer acercamiento que tuviste así con animales fue precisamente siendo jinete. ¿Qué ha cambiado en tu vida o cuál fue ese punto de inflexión que tú viviste para pasar de querer a los animales de esa manera a quererlos como los quieres ahora? Pues sí, es verdad que desde muy pequeñita mi padre, sobre todo, bueno, mi familia en general tenía contacto con el mundo del caballo y yo desde muy pequeñita he montado a caballo. Como cualquier otra persona que le gustan los animales, pues desde pequeña también sentía mucha empatía, mucha sensibilidad, mucho amor hacia los típicos perros, gatos y tal, pero es verdad que la ignorancia que tenemos desde jóvenes, ¿no? Que luego algunos vamos quitándonos un poquito la venda, cambiando los principios que rigen nuestra vida o cómo entendemos ese amor hacia los animales, pues fue evolucionando, ¿no? Pero al principio yo era, supongo que como la inmensa mayoría, pues obviamente omnívora, he ido a zoológicos como todo el mundo, seguramente, ¿no? A circos, incluso... E íbamos a los zoológicos. Yo me siento muy identificada con eso, porque a mí me gustaba de pequeña. Y como tú decías, me gustaban quiero ver los animales, quería ver. Quiero ver los animales, quiero estar cerca de ellas, por tanto la fórmula que a mí me pone a mano es un zoológico, ¿no? O es un circo, o es montarte en un coche de caballos, que ahora tanto perseguimos desde PACMA, ¿no? Los coches de caballos que están afortunadamente desapareciendo poco a poco. Entonces yo era la primera que veía un coche de caballo cuando visitaba una ciudad. En la mía no los había ni los hay, pero cuando iba a Málaga o a cualquier otra ciudad, incluso de Europa, ¿no? Y veía el coche de caballo, y como tú bien has dicho, tenía esa unión con ese animal y la tengo, y corriendo me iba a acariciarlo, a hacerme la foto con él, y era incapaz de ver. Ahora veo esas fotos desde la visión que tengo ahora y la cara de tristeza del animal, del caballo, se te rompe el alma. Sin embargo, yo en esa época no era capaz de verlo. A mí me podía más la ilusión de acariciarlo, de verlo, tal. Y es precisamente por lo que tú apuntabas al principio, ¿no? Porque yo siempre he estado muy vinculada al mundo del caballo, montaba, y yo incluso era de las que decía, no, pero si al caballo le gusta.
Claro. Si al caballo le gusta salir, si así le da el aire, pasea por el campo, socializa con otros caballos, porque yo incluso los tenía, como la gran mayoría, en cuadras, ¿no? Ya luego, poco a poco, conforme yo empecé a abrir más los ojos, a entender más al caballo como animal y no como mi medio de diversión, pues yo no era ni profesional ni nada, yo montaba para dar paseitos por el campo, quizá daba unas vueltecitas en pista, pero a mí el picadero era lo que menos me llamaba la atención, me aburría, a mí me gustaba salir al campo, a pasear y tal. Y poco a poco fui entendiendo más la perspectiva del caballo que la mía, ¿no? Entendí que un caballo no está hecho para estar dentro de 4 paredes, por lo tanto pasé a tenerlo, pues yo tenía mi propio caballo, pasé a tenerlo en un pradito suelto, con otros caballos, tal, de ahí ya pasé a un campo grande donde estaba prácticamente no en libertad total, eso sería peligroso incluso para él, pero sí en semi-libertad, ya no eran 2 o 3 caballos, ya era manada. Le quité las herraduras, empecé a devolverle a mi caballo lo que él naturalmente necesita, ¿no? Como especie, como cualquier otro caballo, como individuo, ¿no? Para lo que están hechos los caballos realmente, ¿no? No es para llevar zapatos como llevamos nosotros, aunque se les pone precisamente para servir a nuestra utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, las herraduras les protegen los cascos cuando los llevamos por asfalto, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y fue el punto de inflexión, fue un suceso verdaderamente dramático porque yo podría haber perdido la vida directamente o haberme quedado tetrapléjica, pero bueno, fue a raíz de que yo ya dejé de montar a mi caballo, por lo que te dije, te estaba fue comentando. Como un proceso, ¿no? Sí, fue, no, a ver, el punto de inflexión definitivamente fue ese, pero realmente yo ya llevaba un proceso recorrido en el que iba cambiando mi perspectiva hacia el caballo, ¿no? Dejé de montar a mi caballo porque yo ya veía que él estaba mayor, que él ya no estaba bien para seguir montándolo y tal, tenía sus goteritas, sus achaquitos, y dije, bueno, pues tú ya te quedas conmigo hasta que Dios diga, ¿no? Pero yo ya no te voy a seguir montando ni nada. ¿Qué pasa? Que montaba otros caballos, normalmente me los prestaban y era como yo me movía en ese mundillo, pues préstame tu caballo, préstame el de tu amigo, no sé qué, tal. Y claro, ¿qué pasa? Que al perder el vínculo que yo tenía con mi caballo, él a mí me conocía perfectamente y yo a él, entonces la comunicación era perfecta. Yo sabía a mi caballo cuando iba a reaccionar mal porque no le gustaban los charcos, por ejemplo, y hablo en pasado porque ya lo perdí, de las pérdidas más traumáticas de toda mi vida, la verdad. Y yo eso no lo tenía con caballos a los que yo no conocía. Entonces, a veces esos caballos tenían reacciones que yo no podía prever, que yo no sé si al caballo el charco le gusta o no le gusta, cómo va a salir al galope, en fin. Perdía la capacidad de control que hasta cierto punto puede tener un jinete sobre su caballo. Al fin y al cabo son seres vivos y hay reacciones que no puedes controlar, pero cuando lo conoces juegas con algo de ventaja, ¿no? Claro. Entonces, claro, empecé a montar una yegua, la estábamos medio domando y tal, ya estaba bastante domadita, pero por ejemplo no se le había sacado el galope todavía. Bueno, pues estábamos en pista y estábamos intentando sacarle el galope, yo la montaba, era potrita, era relativamente joven. Sacar el galope, porque yo no manejo nada de jerga, sí. Me imagino que es enseñarla a que lleve ese paso, ¿no? Sí, a que galope con un jinete encima, porque el caballo galopa desde que nace, prácticamente a las pocas horas el potrito ya está galopando, claro. Pero es un galope ya dirigido, con el jinete encima, ¿no? Con el peso, con las riendas, con el bocado, con las sillas, ¿no? Vas poquito a poco, primero lo enseñas a caminar, al paso, luego al trote, luego al galope, ¿no? Y luego ya empiezas a enseñar otra serie de cositas. Bueno, pues la yegua no quería galopar, tampoco quería galopar, que cuando la intenté forzar, y yo lo digo con todas las consecuencias, yo la obligué a galopar y su modo de protestar y de enfrentarse a eso y de negarse fue levantarse. Se levantó de manos, ¿vale?, con las patas en el aire, pero se levantó con tanto impulso que cayó hacia atrás, con la consecuencia de que yo salí despedida, caí a plomo con la espalda contra el suelo desde una altura de un caballo levantado, que si un caballo ya es alto estando en posición normal, imagínate levantada, ¿no?, la yegua. Yo caí, pero cuando yo volví a mirar a la milésima de segundo, la yegua se me venía encima. Por suerte, la yegua me cayó aquí, justo en este costado,
y también por suerte tumbó las patas hacia el lado contrario, porque si me hubiera caído encima directamente me mata, o me quedo hecha polvo para el resto de mi vida. ¿Cuánto puede pesar más o menos ese animal? Pues son cientos de kilos, Sí, si no pesa tanto como un toro, por ejemplo. También es verdad que esta yegua, ya te digo, que era jovencita y de tamaño relativamente pequeño, pero bueno, me hubiera dejado en el sitio casi seguro. Y si hubiera, cayendo a plomo. claro, y si hubiera volcado las patas hacia mí, también me hace un destrozo, lógicamente. Entonces, pues yo estuve muchísimos meses, afortunadamente, tú imagínate ese momento en el que yo caigo, que asimilo que no me he matado, pero que lo siguiente que pienso es, voy a ver si puedo mover los pies. Intento mover los pies. Claro, porque caíste con la espalda. Totalmente a plomo, espalda contra sobre todo la zona lumbar. Fue la primera que chocó contra el suelo. Es más, me hice una brecha porque llevaba casco, me lo clavé aquí en la ceja la tengo, la tuve suturada mucho tiempo y tal. De hecho, yo no me moví hasta que vino la ambulancia por mí, porque no sabíamos qué daños tenía yo en la espalda. Claro. Y bueno, ya te digo, vi que movía pies, piernas, manos, que relativamente me notaba todo, ¿no? Y nada, me llevaron en ambulancia, estuve un montón de meses encamada, fatal. Entonces, bueno, fue ese episodio que consta de dos partes. Primero, la de mi propia experiencia, ¿no? Y yo lo digo, para mí fue cercana a la muerte, porque fue cuestión de suerte que por unos centímetros no muriera, o no me quedara inválida para toda mi vida. Pero luego viene la segunda parte, cuando yo ya me recupero, vuelvo al campo donde yo había estado montando a la yegua y tal, y pregunto por ella. La habían sacrificado. La habían sacrificado porque no servía. No conseguían sacarle el galope, lo habían seguido intentando después de mí. Me va a hacer llorar y es la primera pregunta. Es que todo un ratillo ahí. Es que has empezado fuerte, es que sí. Ha sido la experiencia más traumática de mi vida junto con la de perder a mi caballo. Todo, fíjate, mis dos experiencias más traumáticas, las dos relacionadas con caballos. Y claro, imagínate mi sentimiento de culpa, que al final ya llora yo también, mi sentimiento de culpa, de responsabilidad, de hasta qué punto esto ha sido culpa mía y tal. Entonces, bueno, habían seguido intentando que fuera válida para montar, ella no quería, y como no quería, y era un animal que no se había dejado someter, pues no nos sirve de nada, eres una boca que come, que consume dinero, que me hace gasto, y que no me reporta absolutamente ninguna utilidad, por lo tanto, su valor se calculaba en base a la utilidad que tenía para el humano y no como valor intrínseco de ser vivo que es. Efectivamente. ¿No? Entonces, imagínate cómo no va a ser eso una experiencia reveladora para mí, ¿no? Yo que ya había recorrido un camino con los caballos, claro. Cuando ya eso me da definitivamente el golpe de realidad que yo necesitaba para hacer así, dije, se acabó. Se acabó, dejé de montar radicalmente desde ese momento, ya había dejado porque había estado impedida por la espalda y tal, pero ya mi perspectiva, mi mente y mis ojos ya eran otros, ¿no? Con los que yo miraba a los caballos. Y bueno, yo lógicamente orgullosa no me siento de esta parte de mi vida, pero siempre digo, con esto y con todo, que mis experiencias de vida son las que me han hecho ser la que soy y estar donde estoy. Creo que todos pensamos un poco así, ¿no? Entonces, podría haber sido simplemente perrigatista, como solemos decir, ¿no? Y sentir amor hacia los animales de compañía, que solemos llamarles, pero gracias a, si es que se puede decir gracias a, ¿no? O como consecuencia de esa relación mía con los caballos y por lo tanto con la naturaleza, ¿no? Porque el caballo obligatoriamente te lleva al campo, te lleva en contacto con la naturaleza, te lleva al contacto con otros animales que llamamos, pues eso, de producción, ¿no? Por lo que decimos, de trabajo, de tal, porque yo tenía relación con caballos, con vacas, con burritos, con ovejas, con cabras, con gallinas, entonces pues he estado más vinculada a este tipo de animales y a consecuencia de ello creo que he podido abrir mi campo de conciencia, ¿no? Mi campo de visión
y mi consideración hacia estos otros animales que a lo mejor de no haber tenido ese mundillo, de no haber estado metida en ese mundillo, quizás no lo habría descubierto nunca y me habría quedado simplemente en perros, gatos y poco más, ¿no? Y a lo mejor incluso seguiría comiéndome a los demás o seguiría yendo a zoológicos o montando en coches de caballos para turistas. Entonces, bueno, para bien o para mal, mi relación y mi vínculo con los caballos y el resto de animales de campo, ¿no?, entre comillas, pues me hizo tener ese vínculo y esa sensibilidad con ellos. Porque tú eres vegana, además. Sí. Y un poco es a colación de la siguiente pregunta. Aparte de esta experiencia que es rompedora, lo que acabas de contar, tú has dedicado tu vida a los animales hasta el punto que te especializaste, como decíamos al principio, dentro de la abogacía en el derecho animal. ¿Existen más momentos en tu vida que te hayan llevado hasta ese punto? Es decir, no solamente lo que te pasó para dejar de montar, sino también para hacerte vegana y para dedicarte profesionalmente a la defensa de los animales. ¿Hubo alguna mirada, algún gesto, algún evento que te marcó? Sí, va a parecer como preparado, todo muy marketing puro y duro, pero fue Pacma. Fue Pacma, sí. Yo acababa de llegar a Málaga, venía de Madrid, acababa de instalarme en Málaga y era una época electoral, ¿vale? No recuerdo exactamente en qué proceso estábamos, pero yo había roto con la política totalmente. Yo, o sea, era apolítica, no me interesaba, es más, no es que no me interesara, es que tenía aversión hacia la política. Pero yo creo que a raíz de que de pequeña me habían obligado a votar. Mi padre me obligaba a votar, por X motivos, en su cabeza estarán, y además recuerdo que en una de las veces que fuimos a votar al colegio, yo era muy jovencita, ya te digo, desde los 18 años obligada a votar, y mi padre era y es taurino, ya no asiste, pero bueno, sigue disfrutando por televisión y tal de las corridas de toros y tal, que por eso me da mucho coraje cuando la gente dice, es que yo he mamado los toros en mi casa de chica y es que yo no conozco otra cosa y me han enseñado a... No, perdona, a ti da igual que en tu casa te hayan puesto un filete, te hayan llevado a los toros o te hayan enseñado, te hayan puesto una escopeta en la mano y te hayan hecho cazar. Aquí, señores, vamos a hacernos responsables de nuestras propias decisiones y tenemos criterio propio y aprender a ponerlo encima de la mesa, ¿vale? Y yo he tenido que decirle a mi padre, no quiero ir a los toros, y a mi madre, mamá, deja de echarme carne en el puchero, ¿sabes? O sea que al final, hablando en la familia se entienden y si no lo quieren entender es problema de ellos. Bueno, es que me desvío. Me obligaban a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo no quería votar porque me daba coraje, me parecía un rollo súper aburrido y la política no era para mí, pues yo recuerdo haber cogido la papeleta del partido antitaurino, cuando el logo era el toro lidiado. Yo busqué de entre todas las papeletas que había cuál era la que más le podía fastidiar a mi padre. Y el pobre mío, si ve esto, se va a enterar ahora. Qué bueno. Pero sí, tengo esa imagen clavada en la memoria. Él nunca lo vio, ¿no? Yo cogí mi papeletita, la metí en story, ¿sabes? Un acto de rebeldía que se quedó, ahora ya lo va a conocer toda España, pero en ese momento se quedó para mí como un acto de rebeldía interno, ¿sabes? Cogí mi papeletita del partido antitaurino, la metí en el sobrecito, tal. Bueno, cuando me independicé, ya el acto de rebeldía mayor era no voto y no quiero saber nada de la política. Pero bueno, ya te digo, cuando me instalé en Málaga a vivir, digamos que ya había madurado un poquito más, empecé a entender que votar no solo era un derecho, sino es un acto de responsabilidad también. Luego no puedes quejarte si tú no has intentado poner tu granito de arena dentro de la urna. Pero claro, me puse a pensar y digo, ¿a quién voto? Si es que no me gusta ninguno, si es que no me identifico con ninguno. Y de repente ahí le estaba dando vueltas y digo, ¿no había un partido animalista, tal? Bueno, me puse a buscar y el enganche fue tal y tan rápido y tan fuerte que eso fue en 2015, recién llegada yo a Málaga, y en 2016 ya estaba afiliada, ya estaba participando como voluntaria y a finales de 2016, si no recuerdo mal, ya era coordinadora de Málaga. Imagínate lo rápido y lo que me impactó a mí y lo que me involucré y me llenó participar y ser útil dentro del partido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo fue muy rápido y no me dio tiempo
a reajustar muchas de las cosas que yo tenía como hábito y estilo de vida, ¿no? La alimentación, la ropa, la comida, que cuando te hace el clic, de repente se te desmonta todo. Sí. Todo. O sea, te tienes que empezar, parar y replantearte todo, ¿no? Es más, a día de hoy yo creo que esto es algo que nunca se deja de aprender y nunca debes de dejar de informarte y de profundizar en este mundillo, porque somos muy inconscientes de hasta qué punto afectan nuestras acciones del día a día a los animales y al medio ambiente, ¿no? Y fue a partir de ese momento, especialmente cuando ya se estaba valorando que yo empezara a ser coordinadora de Málaga, cuando ya desde la sede el equipo me empezó a decir, bueno, ¿y la alimentación cómo lo llevas? Y yo, uy, espérate. Y nada, a partir de ahí pues empecé a adaptar poquito a poco mis hábitos, mi vida, informarme de muchas cosas y bueno, ya te digo que sigo aprendiendo. ¿Cuál consideras que es el mayor acto de valentía que tú has hecho por coherencia con estos valores que adquiriste como resultado del paso del tiempo y de tus experiencias? Bueno, realmente ya te digo, creo que cada uno de los que empezamos a adquirir cierta conciencia, creo que todos en mayor o menor medida hacemos un acto de valentía al reconfigurar, como decíamos ahora mismo, todo tu estilo de vida, ¿no? Para ser un poquito más empático. Creo que nunca es imposible llegar al punto del daño cero a los animales, porque vivimos en un mundo que no nos lo permite, sencillamente. Y esto precisamente, otras conversaciones que hemos tenido entre nosotras, me ha llevado incluso a plantearme esa vuelta a los orígenes, ¿no? Naturalizarnos un poquito más y involucionar un poquito en el buen sentido de la palabra. Pero para mí, personalmente, o tal como yo lo viví, ¿no? Creo que mi mayor acto de valentía fue romper, entre comillas, mi carrera profesional, porque yo había estado durante más de 10 años siendo abogada procesalista, trabajaba en un muy buen despacho de abogados, cobraba bien, es verdad que estaba muy estresada, muy estresada, la carga de trabajo era brutal y bueno, quizás no fue un acto genuinamente generado en mi interior, sino que también había factores externos, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, bueno, a ver, siempre también he tenido un rum dentro de mi cabeza a partir de cierto punto en mi vida en el que sentía que estaba desperdiciando mi vida de alguna manera. Empezó a generarse dentro de mí esa necesidad de sentir que mi vida estaba siendo útil, que necesitaba aportar algo a la sociedad o a una buena causa, digamos, ¿no? Algo que trascendía más allá de mi propio bienestar, de tener todas mis necesidades cubiertas y tal. El paso del tiempo me ha agobiado también siempre un poquito, no porque en el tema de la muerte ni nada trascendental, sino simplemente por esa sensación de que el poco tiempo que estemos aquí quiero dejar algún tipo de huella, quiero lo que se suele decir, ¿no? Dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré. Entonces, claro, las horas, imagínate que yo pasaba, bueno, es bien sabido que los abogados echamos más horas que un reloj, ¿no? Y que se nos exige muchísima carga de trabajo y muchísimo tiempo y dedicación. Y sentía que eso se estaba yendo por un desagüe, que mi tiempo, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Nuestro tiempo, se estaba yendo al garete totalmente y no estaba reportando ningún beneficio. Fueron un cúmulo de cosas y al final pues decidí que ese no era el camino en el que yo quería seguir y rompí con eso y me lancé prácticamente al vacío porque decidí emprender. También tuve la suerte de coincidir con mi compañera Belén. Nuestros caminos se unieron, creo que en el momento más justo para las dos, porque estábamos un poquito en una situación similar y la vida nos unió justo en ese punto. Decidimos emprender, montar nuestro propio despacho especializado en derecho animal. Empezamos a estudiar muchísimo, pero tú imagínate, toda la vida siendo trabajadora por cuenta ajena, siendo una mandá, ¿no?
cobrando mi nominita al final de mes como Sin cualquiera y sin preocupaciones. preocupaciones, ¿no? Pues al emprendimiento y al mundo del autónomo, que ya sabemos que en este país pues deja muchísimo que desear, ¿no? Somos muy maltratados, la verdad. Y di ese salto al vacío, es verdad que de la mano de mi compi, que a lo mejor si no, no me hubiera atrevido. Y luego, muy poquito después, vino Pacma. Entonces fueron como 2 giros de guión muy bruscos, ¿no? Porque prácticamente estábamos despegando en el despacho, luego vino Pacma, se me hizo muy complicado compatibilizar las 2 cosas, gracias a que mi compi estuvo ahí y sigue ahí apoyándome, que es que lo doy todo por ella, ¿no? Y ella lo da todo por mí, pues yo he podido dedicarme más a Pacma, ¿no? De hecho, ella, cuando yo le digo, ay, lo siento un montón, que no estoy contigo, que no hablamos tanto, que tal, y ella me dice, tú tranquila, que yo sabiendo que tú estás en Pacma, es con lo que yo duermo tranquila hasta la noche. Sí, entonces bueno, yo tengo la tranquilidad de que ella está allí sacando los casos del despacho, que no hay mejor profesional, y ella está tranquila de que yo estoy aquí en Pacma. Pero bueno, esto un poco también recapitulando con lo que hablábamos anteriormente, para mí fue un cambio en mi vida y un reto que, no sé, muy duro, porque imagínate de ser apolítica, ¿vale? De tenerle asco a la política y decir que menudo rollo y menudo panoli y qué teatro tan innecesario y tan, en fin, a de repente meterme Candidata, de lleno, de dentro, en un puesto con responsabilidad dentro de una junta directiva, cara visible, lo cual se une también al reto que supuso para mí a nivel personal, porque soy una persona muy introvertida, con pánico escénico. Yo iba a sala cuando yo ejercía como abogada procesalista y ya luego las tablas te dan más soltura, ¿no? Pero yo cada vez que iba a sala iba temblando y solo tenía delante al juez y a la parte contraria. Tú imagínate cuando de repente tengo que salir en un misión a abolición, o tengo que dar una entrevista, o tengo que grabar un guión o un vídeo o lo que sea. O ser candidata, porque tú te has presentado tanto a las europeas como a las andaluzas por Pacma. Sí. Que eso te implica apariciones en medios y apariciones en muchos vídeos y mucho material audiovisual. Ha sido un entrenamiento sin duda. Lo de las andaluzas me vino un poquito de sopetón, la verdad. Pero bueno, es verdad que aprendí muchísimas cosas que luego pude poner en práctica en las europeas y bueno, dar todo lo que pude, ¿no? O lo mejor que podía dar. Con lo cual esto también quiere decir que en las andaluzas sufrí bastante. Sufrí bastante, de hecho después del día de las elecciones pues el golpe fue duro. No te voy a decir que el golpe de las europeas fuera menos duro, yo creo que para todos fue demoledor, pero sí es verdad que la perspectiva cambió radicalmente, porque yo prácticamente no disfruté las elecciones andaluzas, pero las europeas me lo pasé como una enana, y tú fuiste testigo directa, lo disfruté y durante todo el proceso me lo repetía, cada día me lo repetía, disfruta, esto no te va a pasar nunca más en la vida, da todo lo que puedas, lanza tu mensaje, que al final es un poco por lo que yo empecé en esto, ¿no? Porque yo quería aportar mi experiencia, mi formación y aprovechar la ocasión que me daba la política, por mucho que a nivel personal me supusiera un reto, ¿no? Pero aprovechar para lanzar el mensaje, para remover conciencias, para aportar todo lo que creo que significa Pacma, ¿no? Y para lo que estamos aquí. Y bueno, si luego hubiéramos obtenido un resultado, pues imagínate, la guinda del pastel, pero al fin y al cabo sí ha sido un proceso muy interesante todo este cambio y revolución que ha habido en mi vida a nivel personal, y estoy ahora viviendo un sueño, la verdad. A raíz de toda esta normativa en la que tuviste que introducirte a saco cuando empezaste a dedicarte específicamente al derecho animal, habrás podido ver y verás diariamente, pues como comentaba al principio, que la legislación todavía está prácticamente en pañales en este ámbito, ¿no? ¿Qué crees que nos impide avanzar más rápido hacia esa legislación por los animales y no para los explotadores de animales, que es lo que vemos usualmente? ¿Qué nos impide llegar a ello y quedarnos siempre en un quiero y no puedo? Las deficiencias de la ley de protección animal, que tendría que ser vanguardista y al final se ha quedado pues eso en un intento, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué le falta a la sociedad? ¿Qué nos falta para llegar al punto en el que están, por ejemplo, otros países europeos? Creo que en nuestro caso la sociedad española, por lo menos en la percepción que a mí me llega, está a la altura. Creo que la sociedad española está a la altura de las circunstancias y estamos a la altura, por lo menos en términos relativos, del resto de países europeos. Lo que socialmente hablando. Socialmente hablando, a nivel de concienciación social, de sensibilidad de la sociedad. Es verdad que, por desgracia, en nuestro país tenemos tradiciones que ni de lejos se plantearían en otros países europeos, pero sinceramente, bueno, los números están ahí. Es una minoría pequeñísima en comparación con todas las personas que estamos a favor de que no se maltrate, de que no se abandone, de que no existan ya ese tipo de tradiciones, que se erradiquen por completo. Por lo tanto, no enfocaría el problema en la sociedad, sino en la cobardía de los gobernantes que tenemos. Todavía no tenemos, o sea, la sociedad sí está a la altura, pero nuestros gobernantes no. Tienen un suspenso rotundo en cuanto al coraje y a la valentía que merece la sociedad en materia de protección animal. Se dejan influenciar todavía demasiado por el sector cinegético, por el sector de la ganadería, por los taurinos y por el dinero que mueve todo esto, que cada vez menos, porque ya sabemos que la tauromaquia, si no siguiera siendo subvencionada, ya habría caído hace tiempo. Pero no tenemos, o sea, los gobernantes que tenemos, pues esta figura del director general de derechos de los animales, etcétera, ¿no? En muchos ayuntamientos ya se les llena la boca diciendo que tienen área de bienestar animal, concejalía, pero es mero escaparate, mera propaganda. Eso te iba a decir, porque figura figurante. Luego está vacío de contenido, sí, exacto, ya es a título figurativo, ilustrativo, pero luego efectos prácticos no tienen ninguno. Entonces, si no hay legislación a la altura, no es porque la sociedad no la demande. Ya sabes que hay este dicho que es totalmente realidad, que el derecho es o se va creando, la legislación, la normativa se va creando en función de lo que demanda la sociedad. Bueno, pues aquí en el derecho animal hay una descompensación grandísima. La sociedad la demanda, pero los que tienen la capacidad de crear las leyes no están atendiendo esa reivindicación social y no están haciendo normas a la altura de lo que exigimos como sociedad y de lo que merecen los animales, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos su voz, ¿no? Y esto enlaza un poco también a lo que me preguntabas antes de mi proceso, ¿no? De mi paso hacia PACMA, por qué me metí y tal. Pues uno de los mayores detonantes cuando yo empiezo a entrar a informarme y tal en el mundo animalista, dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Vale? Lo primero que te planteas es, pues, por lo menos en mi caso, ¿no? Creo que a mucha gente le habrá pasado, me voy a una protectora, ayudo en la protectora, entro, voy de voluntaria, tal. Pero esto todo fue ocurriendo aquí, ¿vale? Es que yo no quiero que sea, como tú dices, necesario que haya voluntarios en las protectoras. Mi reflexión era esa, digo, es que yo no quiero que tengan que existir los refugios, las protectoras. ¿Cómo se puede cambiar esto? Con una legislación mejor. ¿Dónde se hacen las normas? ¿Dónde se legisla? Desde la política. Bueno, pues, ¿cómo puedo yo aportar? Bueno, pues soy abogada, tengo una formación en Derecho, creo que puedo aportar esa experiencia y esa formación que yo tengo para que este partido político pueda nutrirse o pueda servirse de lo que yo les pueda aportar y del apoyo que yo les pueda ofrecer y que esto se traduzca en cambios en la política, desde donde se hacen las leyes, desde donde se va a castigar el maltrato, se va a prevenir el abandono, se va a castigar también el abandono, etcétera, etcétera. Entonces, este fue el proceso que yo seguí, ¿no? Mi reflexión ir a la interna raíz del problema. Exactamente, ir a la raíz del problema y por eso me metí en PACMA. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo que nos falta para que la normativa sea más contundente, más justa y más adaptada a la conciencia social que tenemos aquí en España es unos dirigentes, unos gobernantes valientes que hagan normativas a la altura. Desde que estás en Derecho Animal, desde que estás en PACMA, ¿ha cambiado tu perspectiva de lo que es la justicia y cómo se ejerce? Pues
prácticamente, o con otras palabras, es lo que te he dicho ahora. Mi perspectiva de la justicia definitivamente que ha cambiado como de la noche a la mañana, no desde que soy abogada, sino desde que soy abogada animalista. Es cuando me he dado cuenta de lo que significa una injusticia de verdad. Pero en el de los animales es terrorífico, es palmario. Pero volviendo un poco a lo que decíamos antes, hay injusticia con los animales porque no hay leyes justas. Claro. Porque no es justo que el maltrato animal se castigue con una multa. Porque no es justo que se permita la tauromaquia. Porque no es justo que ahora se esté masacrando al lobo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que las administraciones se compinchan en cierto modo, se ponen de acuerdo Definitivamente. para que las cosas salgan como ellos creen y no como deberían ser, incluso con esa legislación, aunque todavía sea carente de muchas cosas? Definitivamente, de hecho, le voy a dar su momentito de protagonismo. Mi hermano me ha dicho recientemente una frase demoledora, que digo, Javi, la tengo que decir en el podcast porque es que me ha calado. Y me dice, la frase dice, el derecho es la herramienta de los poderosos para imponer su voluntad. Y me ha parecido reveladora, de verdad, porque si no hay leyes justas, es por lo que te decía antes, pues porque los poderes públicos, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, no están haciendo justicia, ¿no? Pero podemos ir a la base, que es que no hay normas justas, pero también podemos ir a la fase de aplicación de esas normas. Las que hay, por injustas que sean, o por insuficientes que sean, no se están aplicando bien tampoco. Claro. Y eso me lo encuentro en mi día a día como abogada animalista, ¿no? En todos los procedimientos que llevamos en PACMA, nos cuesta años de batalla incansable, de recursos infinitos. Como que juegan a cansarte en ocasiones, Totalmente, ¿no? Sí. totalmente. Menos mal que tenemos un espíritu que de verdad, y que somos muchos, porque cuando uno flaquea, el otro te apoya y tal, porque es súper frustrante. O sea, que a mí me hayan dicho, tenemos unos ejemplos muy gordos, ¿no?, de procedimientos muy intensos y muy importantes en PACMA, ahora el toro Júbilo, el toro de la Vega o el tema del lobo que estamos batallando ahora. Yo he leído resoluciones, no voy a decir el cual tampoco para no meterme en problemas, que ya bastante me hacen la vida imposible en los juzgados y tribunales, pero en uno de estos 3 procedimientos nos han venido a decir que demos gracias de la resolución que nos han dictado, que podía haber sido mucho peor, ¿sabes? Como diciendo, estate calladita, no me des más por saco, que demasiado te he dado ya. ¿Qué te he respondido? Sí, ¿cómo que demasiado me has dado ya? O sea, encima te tengo que dar las gracias por dictarme una resolución vergonzosa. O sea, no, tío, que yo no estoy pidiendo jueces y magistrados que vayan a un refugio, como te decía antes, ¿no? Yo estoy pidiendo que se aplique lo que hay, la ley que hay, que se aplique de manera correcta y que se haga justicia. Si esto no está bien, tu trabajo como juez es aplicar la ley e interpretarla de forma objetiva, imparcial, ¿vale? Que se pierde mucho esto, lo que tú decías antes, aquí hay un compadreo muy peligroso y que muy rara vez el compadreo es para beneficio de los animales. Entonces, me da mucha rabia porque lo poquito que hay de normativa no se está aplicando, se ignora y se omite, y además deliberadamente, y se ríen en tu cara. Es un ninguneo constante, que es la parte que a mí me toca, ¿no? O sea, en la política ya para qué vamos a hablar, porque esto ya sabemos que es un circo y que los animales no le importan a nadie y que si pueden hacer algo es para peor. Pero es que en los juzgados y tribunales, de verdad, que es muy frustrante, muy trabajoso. ¿Quién es más culpable? ¿El que ejerce la violencia o el que la ignora? Bueno, pues creo que hay debemos abordar la doble perspectiva, ¿no? Es verdad que el que ejerce la violencia está causando un daño directo, ¿no?, a la víctima, entendemos en este caso al animal, por ejemplo, pero o sea, son como perspectivas, una perspectiva local y una perspectiva global. El que ejerce la violencia directamente, digamos que está afectando a ese individuo que es víctima de esa violencia, pero el que la está ignorando quizá pueda tener una repercusión incluso mayor, ¿no? Porque no solo estás negándole ayuda
o ignorando la violencia contra ese individuo concreto, sino que tu acción puede hacer ese efecto mariposa, ¿no? Y tener una repercusión más allá de lo que es tu propia decisión de ignorar, porque al final, si tú lo ignoras y el otro lo ignora y el que pasa por tu lado también lo ignora, estás normalizando esa violencia y estás generando una conciencia social de que mira para otro lado, ¿sabes? Él solo se murió y entre todos lo mataron. Exacto. Entonces, al final, si estamos avanzando como sociedad en la conciencia hacia los animales, en la necesidad que tienen de que sean protegidos, defendidos y tengan un trato justo como seres sintientes que son, es porque ya muy poca gente se calla. Muy poca gente es insensible o es capaz de ignorar cuando se pega o se abandona a un perro, ¿no? Ya el que lo va a hacer se cuida más de que no le pillen, porque sabe que muy poca gente va a hacer la vista gorda o va a hacer oídos sordos a eso. Y es porque socialmente hemos avanzado en ese aspecto y ya cada vez menos ignoramos el maltrato animal o el abandono, ¿no? ¿Y no te da la sensación de que aumentamos nuestra sensibilidad hacia otros animales no humanos, pero con los humanos nos estamos desensibilizando progresivamente? Sí, de hecho, culpable. Es que yo creo que aquí habría que hacer un pequeño paréntesis. Es verdad que con las barbaridades que vemos nosotros en el partido diariamente, ¿no? De todo lo que nos llega, que a veces nos hacemos eco de ello y otras veces no, porque es muy duro o porque pues no hay que publicar todo lo que llega, ¿no? Pero llega un punto en el que te da una aversión tan tremenda las acciones que realiza el ser humano que en cierto modo se le podría encontrar una razón de ser, ¿no? Los animales, la defensa de los animales siempre va a ser justa, siempre va a ser correcta, nunca te vas a equivocar defendiendo un animal, sin embargo defendiendo a una persona no se sabe, quizá puede venir a raíz de eso. Sí, bueno, en mi caso se debe más a precisamente saber que los autores de todas esas atrocidades pues son las personas, ¿no? Entonces he empezado a utilizar últimamente una palabra que le escuché justo a raíz del fallecimiento de Pepe Mújica. He incorporado a mi vocabulario habitual la palabra misantropía, ¿no? Porque de repente es como, joder, ya sé lo que tengo. Pero, a ver, no quisiera llevarla al extremo de que yo considero que todo ser humano es absolutamente despreciable y odio a la raza humana y todo eso, pero es verdad que la fe en la humanidad creo que es bastante inevitable que como mínimo se te tambalee en ciertos momentos de la vida, ¿no? No es algo diario de 24/7, pero sí es verdad que nuestro trabajo pues es duro, te tienes que hacer de una coraza bien gorda a base de sufrir, ¿no? Porque es como te va creando callo, cuando ya de tanto que has visto pues no te queda otro remedio que respirar y terminar de verlo y hacer tu trabajo con la mente lo más fría posible. Eso no quiere decir que duela menos o que en ti no remueva dentro cosas. Es que de verdad, que muchas veces te dan ganas, si yo a ese tío lo tuviera delante, que no sería capaz de hacerle, ¿no? Entonces sí es verdad que igual que hablamos de los animales, hablamos de lo que nos hacemos entre nosotros mismos, ¿vale? Porque muchas veces es precisamente nuestras propias relaciones humanas las que nos hacen alejarnos. Y esa necesidad de aislarte un poquito y de sanar toda la violencia, la ira, la rabia, el desprecio que entre nosotros mismos tenemos, ¿no? Ya un poco abstrayendo, ya te digo, del tema animal, porque yo creo que todo el mundo podrá entender el punto de vista mío, que estamos viendo cosas que jamás se nos habría pasado por la cabeza que podríamos ver en nuestros tiempos. Las guerras que estamos viendo, a mí jamás se me habría ocurrido, o las cosas que se dicen ahora, Donald Trump y toda esta oleada de extrema derecha que está viniendo en tantos países, que ya se ha perdido la vergüenza, se ha perdido el concepto de lo que es políticamente o políticamente incorrecto, al ¿no? revés, o sea, el que diga la barbaridad más grande es el que se lleva más aplauso y más ovación. Y la atención de los medios y de la gente. Claro, entonces yo creo que es que estamos empezando a dejar mucho que desear como humanos, ¿no? Y creo que eso inevitablemente nos hace tener esa ya cansancio y asqueamiento y necesidad
de desconectar un poquito, por lo menos en mi caso, intento meterme menos en las redes sociales, las noticias las veo por necesidad, por tener que estar un poquito informada, pero sí, creo que no te sabría dar la solución porque creo que es un círculo vicioso, ¿no? Que cuanto peor está el mundo, peor estás tú, luego esa inestabilidad o tristeza o rabia que tienes dentro inevitablemente la transmites a tu alrededor y al final pues todo se va retroalimentando y así estamos pues decayendo, bajo mi punto de vista, que estoy en una etapa un poquito que estas preguntas... De introspección, ¿no? Estoy en una etapa que no soy la más adecuada para dar un mensaje muy esperanzador, pero creo que todos en mayor o menor medida tenemos este sentimiento de vez en cuando. Y justo lo contrario, o sea, porque tú, a pesar de que tienes esta situación personal, que además estoy segura de que muchas personas van a compartir porque vivimos en el mismo planeta y vemos cosas muy parecidas, pero tú sigues aquí, o sea, sigues trabajando por los animales y te sigues levantando cada mañana con un objetivo para, como decías antes, para pasar por este mundo de una manera positiva, ¿no? Y dejar una huella mejor respecto a cuando tú todavía no estabas. Entonces, ¿qué te hace levantarte a ti por la mañana y estar motivada para seguir trabajando incluso por las personas también, que se nos olvida a veces que Pacman no es solamente animales y medio ambiente? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es ese café que te tomas por la mañana para seguir trabajando? Pues precisamente ese. El café. El café. No, pues precisamente, o sea, la pregunta casi que se responde por sí sola porque precisamente es mi objetivo de intentar mejorar en la medida de lo posible la situación de los animales, ¿no? Y respondiendo un poco desde esa doble vertiente que estamos tratando, también ver que todos mis compañeros alrededor, o sea, que es verdad que hay mucha podredumbre, pero yo soy también muy afortunada por estar en un entorno, por estar rodeada de personas que se dejan la piel cada día, ¿no? Entonces yo, fíjate, pese a lo que me cuesta estos eventos multitudinarios que hacemos o socializar, porque las europeas, por ejemplo, me agotó en el sentido de que fue un ritmo frenético, continuamente cambiando de escenario y socializando muchísimo y tal, entonces tiene para mí un doble efecto, que por un lado pues me agota la batería, ¿no? Pero por otro lado me la recarga de una manera absolutamente brutal. Entonces yo tengo esa contradicción que, por ejemplo, cuando me subo al escenario de Misión Abolición estoy temblando, destrozada por dentro, en plan, Dios mío, ese pánico escénico que sigue en mí, ¿no? Y ahora tengo que hablar en público y un micro y todo el mundo mirándome y no sé qué, y tanta gente. Pero bueno, se levantan esos pañuelos. De verdad, es que, mira, lo digo y noto cómo se me ponen todos los vellos del cuerpo de punta y esa energía, que ese chute que te pega y estar rodeado de gente con la que te puedes desahogar, que te entiende, que comparte su visión, que tú le transmites la tuya, que te escuchan, que tal. Yo creo que al final esa energía nos la movemos entre nosotros, ¿no? Y nos retroalimentamos y nos recargamos, como te decía antes, ¿no? Cuando alguno flaquea siempre hay otro ahí para echarte una mano, para apoyarte, para decir, bueno, no te preocupes, descansa, que yo te cubro, ¿sabes? Entonces eso, quieras que no, es lo que te da ánimos cada día para levantarte, ¿no? O que te llegue un mensaje de Cris, ¿qué hacemos con esto? Y tal, y por un lado es como, ay, Dios mío, otro marrón, otro problema, pero enseguida es como de, venga, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo lo enfocamos, yo te ayudo, no te preocupes, tal, o tú consigues y te empiezas a organizar, que es una de las labores que más me gusta de Pacman, ¿no? Que somos un engranaje muy bien conectado, ¿no? Y corriendo nos ponemos a funcionar y toda la maquinaria funciona y cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, entonces eso me motiva muchísimo, con independencia de que todo este trabajo titánico que hacemos muchas veces no tiene el resultado que nos gustaría, pero yo creo que cada cosita que hacemos tiene su huella y como siempre digo, al final cada cosita que hacemos es un machetazo que pegas en la pared, en el muro, y que poquito a poco va abriendo una grietecita un poquito mayor y un poquito mayor, hasta que al final
el muro consigamos derrumbarlo. No digo en términos absolutamente generales, ni globales, ni absolutos, pero sí, por ejemplo, que, oye, pues que acabemos con la tauromaquia, oye, pues que acabemos con la caza del lobo, oye, pues que consigamos impedir el toro júbilo, ¿no? Porque lo del toro júbilo es un ejemplo hiper claro del trabajo que hace el movimiento animalista, porque ese juez lo que refleja en sus resoluciones es precisamente el fruto de toda esta evolución que como sociedad hemos tenido en cuanto a la sensibilidad hacia los animales, ¿no? Y esta persona ha tenido el valor de hacer esa resolución y de lo que decíamos, de aplicar la ley con justicia, de forma correcta y una interpretación acorde al sentido de la ley, porque este movimiento sigue avanzando, que a veces parece que no, a veces parece que echamos pasos atrás, pero es muy importante mantener la llama del animalismo viva, mantenerte valiente, fuerte y firme, y que no pueda contigo todo el horror que vemos a nuestro alrededor. Hay que seguir luchando. Aprovechando esto que vamos a hilarlo además muy bien, porque has mencionado tanto Misión Abolición como diferentes festejos taurinos, el Torneo del Toro de la Vega, ya con suerte sabremos dentro de poco si definitivamente eliminado el Toro de Júbilo, que lo tenemos ahí bastante también condicionado. Misión Abolición es nuestra manifestación anual de momento y esperamos que siga siendo así por unos cuantos años. Es la manifestación antitaurina más grande que se celebra en España, la hacemos en Madrid siempre el mes de septiembre. ¿Tú consideras que el fin de la tauromaquia está más cerca que lejos, sobre todo desde el punto de vista legal, o todavía crees que nos queda un camino largo por delante? Misión Abolición de la tauromaquia y de todos los festejos taurinos. Bueno, pues sería temerario hablar en términos de plazo, pero sí que me atrevería a decir que casi con toda seguridad será algo que veamos, por lo menos nuestra generación, antes de morir. Yo creo que me iré de este mundo ya sin que haya corridas de toros, al menos en España, ¿no? Que por otro lado creo que será de los últimos países, si no el último, en abolir la tauromaquia. La cuna sí, al final de la tauromaquia. Sí. Pero bueno, la verdad es que por otro lado pues me alienta, aunque en España parezca que lejos de acabarse va tomando fuerza, ¿no? Porque estamos viendo precisamente, este trabajo nos permite ver cómo intentan hacerlo resurgir, hacerlo que cojan más fuerza. Llevándolo a los colegios. Efectivamente, estamos viendo ese trabajo que están haciendo con los menores y cómo se están empeñando en meterlo en las escuelas, en hacer festejos taurinos todos los veranos, cada vez más. Hay festejos, pues, boyadas infantiles, clases prácticas y tal y cual, y vemos que, sin lugar a dudas, es un intento desesperado de buscar ese relevo generacional, ¿no? Lo que quiere decir que ellos mismos son conscientes de que están tocados. Entonces, si combatimos bien eso, conseguimos frenarlo y que no haya relevo generacional, y si además, lo que te decía antes, hay algún día, no quiero perder la esperanza, si no, no estaría metida en política, de que haya gobernantes valientes de plantarle cara a la tauromaquia, como va sonando alguna vocecilla por ahí suelta, aparte de lo que obviamente es Pacma, ¿no? Que es el único que abiertamente se enfrenta a la tauromaquia, pues creo que acabaremos viendo su fin definitivo. Bien porque acabe de manera natural, entre comillas, ¿no? Porque pues ya sea insostenible porque no haya público, porque se agoten las subvenciones, porque no sea rentable, o bien que quizás sea el escenario menos probable bajo mi punto de vista, que llegue la abolición definitiva. Legal, ¿no? Sí, pero no es descartable en absoluto, pues porque precisamente si pienso así es porque estoy viendo ejemplos cercanos de que sí es posible y sí se puede conseguir, como recientemente ha pasado en Colombia o incluso en México, que en algunas zonas ya se ha cerrado definitivamente, que creo que la Plaza de Toros de Ciudad de México creo que es la más grande del mundo, si no me equivoco, y se ha dejado de celebrar corridas de toros allí. Sí, o aproximaciones que aunque no sean la abolición 100%, Sí, me parece, exacto. creo que en el DF justamente han hecho una especie de modalidad, que es verdad que no contenta a nadie, porque no contenta ni a taurinos ni a antitaurinos, que es que se hace Eso es. la corrida, pero el animal no llega a morir, por lo menos Eso no en es, público. eso No es. es la solución, pero Es es un como pasito. un escalón. Exacto. Sí. Entonces, definitivamente creo que es posible. Sí, que lo vamos a conseguir. No sé si más pronto o más tarde, pero creo que estamos en el camino.
¿Tú te consideras una persona espiritual? Pregunta complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero de todas creo que es una de las que más, porque ya he reflexionado sobre ello en alguna ocasión, o bien pues, me he psicoanalizado y tal, ¿no? Sobre todo este proceso, yo creo, el proceso animalista, ¿no? De conversión, yo creo que en cierta manera nos hace mirar mucho hacia adentro. te obliga a esa introspección, ¿no? Porque te tienes que poner en duda a ti misma, ¿no? Y autocriticarte y tal, entonces creo que ese ejercicio también es muy interno y en cualquier caso, con independencia de ese proceso, yo creo que, volviendo un poco al inicio también de la entrevista, mi conexión con los caballos me ha hecho una persona espiritual. Y una persona que, ya te digo, conforme yo iba entendiendo a los caballos, ¿por qué me paraba a observarlos? Y iba entendiendo ese lenguaje no verbal, y iba comunicándome con ellos con energía, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, mi caballo sabía perfectamente de qué humor estaba yo y yo sabía perfectamente de qué humor estaba mi caballo. Y antes de montarme ya sabía si me iba a dar el día, ¿no? Entonces eso al final es energía, ¿no? Que tú percibes, que el caballo percibe. Obviamente los caballos están a años luz de lo que los humanos seremos nunca capaces de percibir a nivel energético, pero sí, sin duda que me considero una persona espiritual porque me considero sensible a esa energía, no espiritual en el término religioso ni nada por el estilo, sino a nivel sensorial. Más bien, ¿no? De hecho, tengo una anécdota muy curiosa. Estaba un día en el súper, ¿no? Y estaba pasando la cajera, estaba pasando mi compra, pasando mis artículos y tal, y se me quedaba mirando así, iba pasando sus cosas, y me miraba, y yo... Claro, llevaba tropecientas mil cosas veganas, claro, y me pasa muchas veces, seguro que a todos, que en algún momento a alguna cajera te pregunta, oye, ¿y esto? Oye, ¿esto qué es? Tal, porque le genera curiosidad, ¿no? Y como estaba arrasando en ese momento yo con todo lo que había de existencia, pues digo, ya verá que me va a preguntar qué es esto de tofu o de seitan o no sé qué, o esta marca nueva, tal. Y digo, pues ya está. Y cuando ya termina, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, a ver, sí, claro. Me dice, ¿tú tienes algún don especial? Y digo, pues que yo sepa, no. Hasta la fecha que yo me haya fijado, no. Pues a ver, que entendemos por don también, ¿no? Pero no quise entrar tampoco en esas profundidades. Sí. Y digo, ¿pero don en qué sentido? Y me dice, tú percibes cosas. Tú tienes como un sexto sentido, tú percibes presencias, energías y este tipo de sensaciones. Hostia, me dejó totalmente descolocada. La cajera del supermercado, sí, nunca se sabe pero pero ya te digo que me quedé con una cara que digo, no sabía ni contestarle porque me descolocó tanto que digo, hostia, y digo, hombre, es verdad que yo, la pregunta que tú me hacías, ¿no? Me considero espiritual, me considero sensible a las energías y tal. Digo, pero hasta la fecha no he tenido ninguna experiencia así como extrasensorial, ¿no? O no he visto ni percibido presencias concretas, ¿no? Ya hablando en términos quizás de fantasmas o cosas así, ¿no? Y le digo, ¿por qué? ¿Notas algo? Me dice, me hace así. Y ya lo único que me salió, pues ya me estaba acojonando, la verdad. Y le digo, a ver si me va a decir, tiene tu abuela detrás, ¿sabes? Yo qué sé, o algo así. Ya me estaba asustando. Y le digo, ¿pero notas algo para bien o para mal? Digo, porque claro, no saberlo, sí, no, ya me lancé, digo, ya aquí ya estamos en plan poniendo las cartas sobre la mesa, digo, ya cuéntame que ya me voy rayada para mi casa. Y me dice, no, para bien. Ay, Digo, vale, ya está, pues hija, venga, ¿cuánto es? Pero sí, me dejó ese episodio, me dejó marcadilla, porque digo, bueno, no, ya no es algo solo de que yo me considere más introvertida, más extrovertida, o que tenga yo más mundo interior, que yo considero que tengo mucho, me encanta el silencio, me encanta la soledad, disfruto muchísimo de mi propia compañía y por lo tanto pues le doy mucha vuelta al coco y tal, en ese sentido, ya te decía al principio que soy muy introvertida.
considero pues que soy espiritual y sensible y tal, pero cuando me dijo eso, digo, hostia, espérate, que esto va más allá de lo que yo era capaz de darme cuenta, así que bueno, supongo que... Qué aleatorio todo. Sí, Bueno. totalmente. Última pregunta. ¿Qué cambio crees que puedes implementar de aquí a lo que queda de año? Por ponernos una meta, una fecha, ¿qué crees que puedan mejorar, contribuir a la mejora de la vida de los animales? Pues esto no estaba preparado ni nada, ¿vale? No, y lo digo sinceramente porque es que yo misma me he hecho esa pregunta a principio de año, ¿no? La verdad que es la primera vez que yo me planteo algo así porque estamos tan metidos en la dinámica de trabajar por los animales que realmente, porque sencillamente es mi trabajo, ¿no? Que no me planteo en cómo aportar algo más en lo que es fuera de mi dinámica habitual, ¿no? Pero este año sí que me he planteado esa cuestión y precisamente viene un poco a raíz de las europeas, ¿no? Porque tuve un contacto muy directo y muy cercano con los santuarios de animales. He visto de primera mano tanto lo bueno como lo malo. Lo malo es mucho, ¿no? Porque creo que hacen una labor muy poco valorada, muy poco visible y muy dura, porque recogen los desechos, ¿no? Lo que decíamos antes, pues ojalá esa yegüita que en cierto modo me hizo cambiar el chip, ¿no? Ojalá esa yegüita hubiera acabado en un santuario, porque es a lo que se dedican, a recoger animales que no producen, que no son útiles y que no reportan ningún tipo de beneficio o lucro al ser humano, ¿no? Entonces, las condiciones en las que llegan los animales son absolutamente terribles y ya no solo es el sufrimiento emocional que conlleva trabajar en los santuarios o llevar adelante un refugio de estas características, sino el coste que conlleva. No es lo mismo un veterinario de un gato que un veterinario de un toro, de una vaca, de un burro, de un caballo. Son animales muy grandes y proporcionalmente el gasto en comida, en bebida, en medicación, en espacio que necesitan es proporcionalmente correlativo, ¿no? Y que no tenga una perspectiva de ese animal como un animal de producción dentro de una industria, sino que tenga, o sea, que es curioso, es complicado encontrar veterinarios de grandes animales que no estén, digamos, programados o acostumbrados, que los traten como individuos, ¿no? Lo que hablábamos al principio, es muy difícil. Es muy difícil y nosotras lo hemos sufrido, ¿no? Cuando hemos necesitado peritos, por ejemplo, para el toro de la Vega o el toro júbilo, la mayoría, por no decirte el 99% de los veterinarios que saben de ganadería, o más aún, más expertos, más especializados aún, que saben de tauromaquia, son taurinos. Es muy difícil un veterinario que sepa de tauromaquia y que esté en contra de la tauromaquia, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios existen entidades como Abatma, ¿no? que abanderan precisamente este colectivo, pero sí, cuesta muchísimo trabajo encontrar veterinarios y a que además ya no solo que estén alineados en cuanto a percepción de este tipo de animal, en cuanto a sensibilidad, sino que estén dispuestos a hacerlo prácticamente de forma altruista, porque es que muchas veces que tienen que estar posponiendo el pago de facturas meses y meses y meses. Pero ya te digo, tanto al veterinario como al proveedor de forraje, como al proveedor de pienso, en fin, y luego es eso, que a veces pues están en terrenos alquilados o prestados y los expulsan, o son de las administraciones públicas y de repente ese terreno sirve para edificar y los mandan a otro lado. ¿Cómo mueves tú, no sé, por ponerte... Bueno, te voy a poner un ejemplo muy cercano, ya que digo que lo he vivido muy de cerca durante el año pasado, el caso de Ade, por ejemplo, ¿no? que estuvimos allí. Protectora de caballos. Ade está en Cataluña, pues ya sabemos el problema de sequía que hay en Cataluña. Pues cada caballo consume una barbaridad de litros de agua diariamente, ¿no? Ya no estamos diciendo que vengan circunstancias externas de administraciones que te expulsen o del propietario de los terrenos que te expulsen, sino de la propia necesidad que no puedes cubrir del caballo, en este caso, agua, por ejemplo. ¿Cómo mueves esas decenas de caballos en busca de un sitio donde tengas agua suficiente?
es que no es meter a un peludito en un transportín, es que es un bicharraco de cientos de kilos y además muy difíciles de manejar, porque ya te digo, la mayoría vienen de situaciones muy traumáticas y el manejo de estos animales suele ser complicado pues porque han tenido unas experiencias terribles con los humanos, ¿no? Entonces, creo que necesitan muchísima más visibilidad. Con esa visibilidad quiero pensar que llegarán más ayuda en forma de voluntarios, en forma de ayuda económica, en la forma que sea, de apoyo del que sea, porque lo necesitan todo, de todos los tipos y todo el apoyo posible. Entonces, pues esa ha sido mi propuesta de año para 2025, apoyarles más de todas las formas que se me ocurra y que esté en mi mano, obviamente, y por eso, pues mira, una forma de cumplir ese propósito que me he hecho para este año es aprovechar este podcast para pedirle a la gente que sea un poco más consciente, participativo, que se implique de la forma en que ellos puedan ayudar a los santuarios de animales de este país. Pues Cris, hemos terminado. Muchísimas gracias. Cristina García, vicepresidenta de PACMA, jurista experta en derecho animal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¡Ay, qué ilusión me ha hecho!